laparoscopia de estadificación en cáncer. Un tema interesante, pero amplio, como estaba mencionando la doctora. Entonces vamos a tratar de tocar, pues, como lo más importante, lo más relevante, y esperamos pues los aportes al final de la asesora y como de los demás docentes en su experiencia y en lo académico. Entonces, como la primera frase que me encontré y que quise poner es básicamente cuál es el propósito de esta laparoscopia. Entonces dice, el propósito es complementar y no reemplazar las técnicas de imagen no invasivas. La evaluación preoperatoria extensa sigue siendo obligatoria. ¿Cuál es la importancia? Entonces digamos que realmente la importancia está que a pesar de que la imagen ha evolucionado y la calidad de las imágenes ha mejorado frente a metástasis pequeñas, metástasis profundas, digamos que todavía presentan falsos negativos para metástasis de aumento, metástasis hepáticas profundas y sobre todo para peritoneales. Entonces, básicamente la radica en que hacer una laparoscopia de estadificación previa a una cirugía mayor, como son las cirugías para paciente oncológico, entonces tendríamos la prevención de laparotomías innecesarias, menos morbilidad, menos mortalidad y menos estancia hospitalaria para los pacientes. Básicamente el rendimiento de este procedimiento va a depender de la calidad, porque entre menor calidad de imagen preoperatoria tengamos en el paciente o menos estudios tenga, obviamente de acuerdo a su patología, pues mucha más rendimiento y sensibilidad de especificidad va a tener nuestra laparoscopia de estadificación. Entonces, básicamente, ese es el alto y el bajo de la calidad de las imágenes. Un poco solamente de la tomografía, como para tocar la importancia, era que para metástasis hepáticas, la sensibilidad de la tomografía es más o menos de un 74%, una especificidad del 99% y un valor predictivo negativo del 95.1%. Como vemos, la sensibilidad, pues, no supera el 80%, y para carcinomatosis peritoneal las series de estudios pues varían. Hay unos estudios con unas sensibilidades tan bajas como el 34%, pero la mayoría no está por encima del 75 ni el 80%, y las especificidades más o menos 94%. Digamos que las metástasis inesperadas con una buena tomografía de alta resolución, uno esperaría que de peritoneo fueran menores del 4% y que las hepáticas fueran menores al 1%. O sea que con una imagen de calidad, pues la laparoscopia perdería un mayor rendimiento. Entonces, básicamente, ¿cuál es la técnica para una adecuada laparoscopia de estadificación? Entonces, digamos que hay una controversia entre escuelas y en la literatura refieren. Tenemos una laparoscopia que podría ser de corta duración, básicamente un solo puerto, y donde se haría una inspección rápida de la superficie de los órganos, 10 a 20 minutos máximo de duración. No se necesita mucha experiencia para hacer esta laparoscopia y básicamente, como no tenemos que hacer disección de ninguna estructura, no tenemos que poner otros puertos adicionales, pues el riesgo de complicaciones es menor. Y una de larga duración, donde básicamente esperaríamos hacer una apertura del saco menor de la transcavidad de los epiplones, hay que evaluar los vasos, hay que disecar estructuras, incluso buscar y disecar ganglios. El tiempo es mayor, aunque incluso dentro de los artículos lo describen todavía como un tiempo razonable quirúrgico, y realmente cuando se mira la morbilidad y la mortalidad del procedimiento es una morbilidad baja. ¿Qué contraindicaciones como grandes podríamos tener y que refiere la literatura? Básicamente un paciente que ya tenga enfermedad metastásica conocida, pues definitivamente no necesita una laparoscopia de estadificación. Un paciente que no tolera el neumoperitoneo o anestesia debido a una patología que no le permita aumentar la presión intraabdominal, o un paciente que tenga un síndrome adherencial severo que nos quede difícil hacer el ingreso laparoscópico por múltiples cirugías previas. Digamos que esa sería relativa más que una contraindicación absoluta. Técnica del procedimiento. Generalmente la mayoría de los estudios hablan de que la laparoscopia se hace en el momento en que se plantea y se va a realizar la cirugía mayor del paciente. Entonces, en ese momento previo a hacer la laparotomía, si es necesario, vamos a hacer primero un ingreso laparoscópico y vamos a hacer la laparoscopia de estadificación. Entonces, generalmente se utiliza
siempre la línea de incisión por donde vamos o tenemos planeada la laparotomía que le vamos a realizar al paciente. Se ingresa con un trocar de 10 a 12 milímetros y en algunas partes, como refería antes, sugieren un solo trocar, que sería una laparoscopia más rápida, simplemente de visualización, o 2 puertos adicionales, que ya es una laparoscopia con tiempo más ampliado, de 5 milímetros para poder hacer movilización y disección de estructuras. La presión del neumoperitoneo hablan en casi la mayoría de los estudios de hasta 15 milímetros de mercurio y siempre refieren con un lente de 30 grados para evaluar la cavidad. Entonces aquí tenemos como un ejemplo de un paciente que va a ser incidido por una lesión en el cuadrante superior derecho, donde la laparotomía que se tiene planeada es una incisión supraumbilical en línea media y una incisión ampliada de esa laparotomía hacia el hipocondrio derecho. Entonces la idea es que los trócares que se van a colocar se coloquen en esta línea planteada y no en otros sitios donde no se vaya a incidir posteriormente el paciente. Sin embargo, esto no, pues digamos que no es estrictamente cerrado a que así tenga que ser la técnica, pero eso es lo que refieren de la técnica en la literatura. ¿Qué debería uno revisar a la exploración? Entonces, básicamente siempre revisar peritoneo parietal, peritoneo visceral de todos los cuadrantes, superficie anterior y posterior del hígado, siempre revisar la pelvis, la porta hepatis, el epipón gastrohepático, el duodeno, el mesocolon transverso y la región celíaca. Y como ya lo había mencionado antes, tratar de revisar siempre la transcavidad cuando vamos a hacer una laparoscopia un poco más ampliada. Entonces ahí en el video, es un video corto donde vemos mediante energía pues allí de ultrasonido cómo se diseca la transcavidad de los epliplones debido a que es necesario revisarla para poder tener una laparoscopia completa y identificar que no hayan lesiones en esta transcavidad, sobre todo cuando se está pensando en patología pancreática, gástrica, ¿sí? Siempre revisar esta transcavidad. Entonces vemos allí la disección pues, de las estructuras, digamos que este es lo que refiere la literatura como un ligero aumento de la morbilidad por tener que hacer disección de estructuras, pero realmente es escasa y no se ha visto aumento ni de morbilidad ni mortalidad en los pacientes que se tienen que hacer una exploración adicional. Entonces, la evidencia de lesión o de lesiones, básicamente si nos encontramos con alguna lesión, realmente cualquier lesión que hallemos, pues es sugestiva de que el paciente tiene una metástasis. Entonces siempre se debe tomar una muestra y la idea es que como vamos a hacer en un mismo tiempo la cirugía que el paciente tenía planteado, se haga un análisis por congelación y nos reporten si ese paciente, pues definitivamente es una metástasis, esa muestra que acabamos de tomar, o podemos continuar con la cirugía que se tiene planteada. ¿Qué otra opción hay en estos pacientes? Que es otra escuela que también habla de en 2 tiempos, y es la de un solo tiempo, es la que estamos planteando. La de 2 tiempos sería previo a la cirugía, una laparoscopia de estadificación, revisar todo el paciente y con esto ayudarse a plantear cuál es la cirugía de elección en este paciente y llevarla a un segundo tiempo. Entonces cualquiera de las 2 formas pues está adecuada, pero generalmente siempre hablan de un solo tiempo. Como les decía yo, morbilidad y mortalidad realmente es menor al 1%. Las complicaciones potenciales, en su gran mayoría, sangrado del puerto o infección de sitio operatorio. Y los riesgos asociados con la anestesia, las complicaciones como perforación de víscera hueca, pues generalmente se han encontrado en menos del 0.4% de los pacientes. Realmente, como resaltaba, lo más significativo es una lesión desapercibida de colon e intestino, realmente que se puede dar en la inserción del puerto o en la adhesiolisis si es necesario hacer porque el paciente tenga pues cirugías previas. Entonces vamos a empezar como a tocar en algunos de los cánceres como importantes en los cuales la literatura habla de cuál es la evidencia de la laparoscopia de estadificación. Entonces, el primero, ¿cuál es el rol en el cáncer pancreático? Entonces, relevante en cáncer pancreático,
rápidamente, tercera causa de mortalidad relacionada con cáncer en Estados Unidos. Del 15 al 20% de todos los pacientes que presentan con cáncer pancreático, solo este 15 a 20 presenta enfermedad resecable. Y la sobrevida de estos pacientes con enfermedad localmente avanzada es de 12 a 15 meses y solo el 8.3% de los pacientes sobrevivía a 5 años. Entonces, básicamente, ¿para qué es la importancia en este tipo de paciente la laparoscopia de estadificación? Básicamente, terapia apropiada, y es si se puede llevar a resección quirúrgica o si el paciente definitivamente ya está en un estadio avanzado, no se puede llevar a resección quirúrgica y más bien se le brinda cuidado paliativo y quimioterapia de una manera más rápida que aumentando la morbilidad con una laparotomía de estadificación. En cáncer de páncreas se ha visto más o menos que esta laparoscopia evita entre un 24 a un 44% de laparotomías innecesarias debido a que se encuentran que los pacientes presentan enfermedad irresecable. Entonces, básicamente, digamos que cobra importancia cualquier lesión que se encuentre, en este caso la de la foto, una lesión metastásica en hígado, o sea que se debería, pues, alta sospecha de metástasis, tomar una biopsia de lesión y análisis por congelación. O si el paciente tiene más lesiones, pues definitivamente está con una patología avanzada y no se realiza la cirugía que estaba previamente planeada. Aquí empieza a jugar de importancia el rol de las imágenes. Entonces, tenemos que en los pacientes con cáncer de páncreas, que por TAC eran resecables, el 41% de estos pacientes cuando se llevan a la exploración no son resecables. Entonces, básicamente hay que darse cuenta que hay enfermedad metastásica subradiográfica y eso es más o menos de un 10 a un 15%, dependiendo del rendimiento de la imagen que tengamos. Y el 30% de los pacientes que realmente se habían llevado o se han planteado una cirugía, pues tienen una enfermedad localmente avanzada, en la cual no va a ser posible resecar en ese momento. En adenocarcinoma de páncreas puntualmente tenemos que realmente la detección de adenocarcinoma no resecable por imágenes realmente para la laparoscopia, pues tiene una sensibilidad muy buena, 93 al 100%, especificidad del 80 al 100, y una precisión diagnóstica de un 87 a un 98%, o sea que esta laparoscopia de estadificación tendría un excelente rendimiento para identificar la mayoría de los pacientes que eran resecables por tomografía, pero al momento de la exploración ya no fueron resecables. Y tiene aproximadamente un 6% de pacientes que no detecta como irresecables durante la laparoscopia, pero cuando ya se realiza la laparotomía subsiguiente, el paciente se clasifica como resecable. ¿En qué se correlaciona el CA19-9 y por qué es importante resaltarlo? Entonces, se ha encontrado que niveles altos de CA19-9 pues le dan un riesgo adicional al paciente de tener más probabilidad de metástasis, de un valor productivo positivo del 88%. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que a niveles más altos ese paciente tiene más riesgo de tener enfermedad irresecable, pero que sea subradiográfica, hasta un 26%, y que los pacientes que tienen niveles bajos, sobre todo por debajo de 100 unidades de CA19-9, generalmente ninguno de los pacientes tenía enfermedad avanzada. Solo un 11% tenía irresecable subradiográfico, y si se asocia a un antígeno carcinoembrionario negativo, pues la resecabilidad de este paciente va a aumentar hasta un 85%. En cáncer de páncreas, ¿qué factores de riesgo tendríamos para una enfermedad irresecable que de pronto estuviera radiográficamente oculta? Entonces, digamos que definitivamente el tumor primario sea pancreático, factor de riesgo que sea un adenocarcinoma, y en algunos estudios han encontrado que síntomas como pérdida de peso o una ictericia marcada en el paciente le dan un mayor riesgo de presentar enfermedad avanzada. ¿Cómo juntaron estos con el CA19-9? Entonces, un paciente que tuviera pérdida de peso, ictericia y un cuadro sugestivo de un adenocarcinoma con un CA19-9 elevado,
en algunos estudios sugieren que ese paciente obligatoriamente debe ir a la laparoscopia de estadificación. El paciente que no tenga ningún factor de riesgo de los mencionados y que el CA19 sea menor de 130 o menos de 100, este es un paciente que tiene un riesgo bajo de tener una enfermedad avanzada y realmente podría ser llevado a cirugía sin la laparoscopia de estadificación. Sin embargo, hay algunos autores que sugieren que todo paciente con adenocarcinoma pancreático debería ser llevado a la laparoscopia previo a cirugía. Entonces, ahí es donde se plantea esa pregunta, es de si todos los pacientes con adenocarcinoma deberían ser llevados a la laparoscopia de estadificación. ¿Qué limitaciones tendríamos? Entonces, realmente se limita un poquito la laparoscopia debido a que uno no es capaz de identificar adecuadamente o el rendimiento no es bueno para los pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada. Metástasis hepáticas profundas que no son visibles con el laparoscopio y compromiso vascular o linfático debido a que no vamos a hacer una disección tan profunda para ver cómo está la vasculatura o linfático y que puede ser que se nos pase por alto, el rendimiento no es adecuado. Si no hay evidencia de lesiones o hay duda si un paciente tiene enfermedad localmente avanzada, realmente siempre se ha asociado el ultrasonido laparoscópico. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con el ultrasonido laparoscópico? Pues realmente identificar todo el hígado para identificar metástasis profundas, la vena hepática, el pedículo portal, la arteria hepática, la porta, verificar la vía biliar para ver que no haya afección, verificar si hay adenopatías y la mesentérica superior, que son algunos de los que se sugieren como criterios de irresecabilidad en cáncer de páncreas. Entonces, ¿qué se ha mostrado de la ultrasonografía laparoscópica? Es muy buena para identificar metástasis profundas, intraparenquimatosas y peritoneales pequeñas, y también nos sirve para la invasión vascular de los tumores. Realmente da una claridad mayor de la resecabilidad del cáncer y mejora la precisión de nuestra laparoscopia de estadificación hasta en un 98%. El rendimiento pues tiene una sensibilidad de 67, especificidad del 96%, y adicionándola a una laparoscopia de estadificación evita laparotomías innecesarias hasta un 19% y cambió la decisión quirúrgica en algunos estudios hasta el 25% de los pacientes que iban a ser sometidos a cirugía. De cáncer de páncreas, ¿qué podíamos como concluir? Básicamente, factores de riesgo importante: cáncer de páncreas localmente avanzado, adenocarcinoma y los síntomas que mencionamos previamente. Y otros factores que sugieren que el paciente tenga metástasis que se ha encontrado: que el paciente, la lesión sea de cuerpo cola, tienen mayor riesgo de tener enfermedad avanzada; que la lesión sea mayor de 3 centímetros, 22% de estos pacientes tienen ya enfermedad avanzada; hallazgos equívocos en la tomografía nos sugieren hacer una laparoscopia de estadificación; y definitivamente niveles altos de CA19-9, generalmente mayor a 200, nos sugieren que ese paciente puede tener una enfermedad avanzada subradiográfica y que deberíamos someterlo a estadificación primero antes de una cirugía o una laparotomía que termine siendo estadificación. Entonces, realmente deberíamos hacer un uso selectivo en casos cuestionables de ser irresecable. Digamos que es algo que parece ser muy racional, de acuerdo a la literatura que hemos revisado hasta el momento. Entonces, aquí rápidamente un algoritmo que encontré de uno de los artículos en cáncer pancreático. Básicamente, enfermedad resecable por tomografía, se fija el CA19-9, en este caso lo tomaban como mayor de 150 o no, y el tamaño de la lesión mayor de 3 centímetros. Entonces, si el paciente no cumplía con ninguno de estos criterios, se puede llevar a cirugía sin estadificación por laparoscopia. Si cumple estos criterios, definitivamente laparoscopia de estadificación. Si hay enfermedad metastásica, pues paliación, y si no hay enfermedad metastásica identificable, pues lo podemos llevar a cirugía planteada para ese paciente. Uno de los agregados que no es solo para cáncer de páncreas, pero que lo mencionan y también está para hepatobiliar y para cáncer gástrico, es la citología del líquido peritoneal. Entonces, básicamente, en algunas partes, ¿qué referían? Una citología positiva que tomemos de muestra en nuestra laparoscopia de estadificación nos clasifica a ese paciente como un estadio 4.
o sea que evitaría una laparotomía innecesaria. Con una citología positiva, estos pacientes tienen una sobrevida aproximada de 6 a 12 meses. La enfermedad radiográfica resecable presentan citologías positivas entre el 3 al 10% de los pacientes, y realmente hacer una resección con citología positiva no aumenta la sobrevida del paciente. La sobrevida es similar a pacientes con estadio 4 que no son sometidos a manejo quirúrgico, o sea que no aportaría nada para la calidad de vida ni sobrevida de este paciente. Entonces, citología ha sido controvertida en tumores resecables sin enfermedad metastásica macroscópica. Entonces ahí habría que mirar eso como una parte. Rol en la malignidad hepatobiliar. Entonces, siempre o la mayoría de los estudios hablan de cáncer de vesícula y colangiocarcinoma. Entonces, del cáncer de vesícula, pues habría que mirarlo en dos aspectos. El paciente que tiene un cáncer de vesícula conocido o sospechado, sin evidencia de enfermedad irresecable o metastásica, y el paciente que se encuentra uno con cáncer de vesícula posterior a una colecistectomía. Y el colangiocarcinoma, pues definitivamente la indicación estaba en estadios T2 o T3 que no tengan evidencia de enfermedad irresecable o metastásica, pues por imágenes, como ya lo hemos mencionado. Entonces, el rendimiento de nuestra laparoscopia en enfermedad biliar, pues básicamente en este estudio encuentran que del total de pacientes con enfermedad irresecable, el 25% eran casi mitad y mitad de colangiocarcinoma y cáncer de vesícula. Entonces el rendimiento para el total de pacientes fue un 35% y para colangiocarcinoma el 25% y cáncer de vesícula del 48%, con una precisión diagnóstica similar para las dos patologías, siempre teniendo en cuenta que tiene un mejor rendimiento para el cáncer de vesícula, que no se ha realizado colecistectomía previa. Entonces, acá básicamente en esta tabla lo que quería mostrarles era que la enfermedad irresecable para el colangiocarcinoma y la enfermedad irresecable para la vesícula biliar, entonces vemos que por la laparoscopia se identifican adecuadamente metástasis peritoneales, metástasis hepáticas y nódulos, al igual que en el cáncer de vesícula, que generalmente cuando se identifica, ya ese paciente tiene o tiene un mayor riesgo de tener metástasis peritoneales. Y la parte de el tumor localmente avanzado, pues realmente el rendimiento para la aloscopia para identificación de un tumor localmente avanzado no es adecuado. Entonces, como vemos aquí en la tablita, pues vemos que por la laparoscopia no se logró identificar ningún paciente con enfermedad localmente avanzada. Entonces, realmente una importancia está en que la laparoscopia de estadificación cae, o el rendimiento cae en los pacientes que ya han sido sometidos a colecistectomía, hablando puntualmente del cáncer de vesícula, y realmente su rendimiento solo alcanza a ser del 20%. En este otro estudio, donde era un estudio prospectivo, análisis prospectivo de 401 casos, todos los pacientes eran enfermedad radiológicamente resecable, el 73% fue llevado a la laparoscopia de estadificación y se encontraron que de todos los pacientes que fueron llevados a la laparoscopia, un poco más de la mitad, el 55%, había enfermedad que excluía la resección. Entonces se encontraron con cirrosis hepáticas inesperadas, enfermedad peritoneal que no se había identificado en la tomografía y tumores hepáticos o metástasis adicionales que no se habían identificado en las tomografías, y por eso el paciente no podía ser sometido a una laparotomía curativa. En este otro estudio realmente es un metaanálisis de la estadificación laparoscópica en malignidad biliar. Revisaron 8 estudios con 1.062 pacientes. Encontraron que de todos los pacientes realmente el 29.8 fueron enfermedad irresecable y se evitaron laparotomías en el 32%,
de los pacientes que tenían sospecha de colangiocarcinoma, con una sensibilidad entre el 55 y una especificidad del 100%, y del cáncer de vesícula evitó un 27.6%, con una sensibilidad del 64, especificidad del 100. Entonces se da uno cuenta que más o menos el rendimiento para la malignidad biliar es similar para la laparoscopia de estadificación. ¿Qué adicionalmente encontraron? Que para metástasis peritoneales la precisión es de mayor del 90%, que para lesiones de vía biliar realmente no se recomienda tomar biopsia de la lesión primaria por posibilidad o riesgo de sembrar lesiones adicionales. Y resecabilidad en este tipo de pacientes o las encontradas en el estudio, metástasis peritoneales, metástasis hepáticas adicionales y múltiples depósitos pues, metastásicos parenquimatosos profundos que eran generalmente identificados con ultrasonografía laparoscópica. ¿Qué otros criterios de irrezabilidad? Ganglios que no eran locorregionales, como en cabeza de páncreas, duodeno, tronco celíaca o interaortocavas, y enfermedad localmente avanzada que ya tenían invasión vascular de la porta, de la arteria hepática y del árbol biliar. Entonces vemos que el rendimiento definitivamente para colangiocarcinoma, identificar enfermedad irresecable, aproximadamente 48%. En el de vesícula veíamos que era un poco mayor, pero el problema de los cánceres de vesícula es que hay una mayor incidencia de metástasis peritoneales y hepáticas asociadas cuando se identifica el paciente. En cáncer colorectal, ¿qué encontré de indicaciones en cáncer colorectal? Básicamente en el paciente que tuviera lesión metastásica, pero que fuera resecable y sin evidencia de enfermedad extrahepática en las imágenes, que no tuviera enfermedad extrahepática no invasiva en las imágenes. ¿Qué contraindicaciones? Básicamente la misma, y es tener enfermedad metastásica extrahepática conocida en el paciente, o que tenga enfermedad hepática que no sea resecable y por eso el paciente pues no amerita someterle a un estadiaje. Rendimiento en cáncer colorectal. Entonces, encontré que generalmente se asocia siempre la ecografía laparoscópica a la estadificación laparoscópica y realmente para metástasis ganglionares tiene una muy buena sensibilidad y era del 94%, mientras que la imagen preoperatoria solo alcanza un rendimiento del 18% para metástasis ganglionares. Entonces, es muy buena en cáncer colorectal y detecta enfermedad irresecable entre un 25 y un 42% de pacientes que tienen una imagen preoperatoria que refiere que la enfermedad es curable. Este clinical score realmente es importante y lo quería mencionar porque es para pacientes que tienen una recurrencia en cáncer colorectal, hepática y que ya han sido sometidos a resección. Entonces, digamos que, ¿cuáles son los factores de riesgo o lo que se mira en este score? Y es básicamente que el paciente tenga márgenes positivos, enfermedad extrahepática, ganglios primarios positivos, que el intervalo libre de enfermedad metastásica sea menor de 12 meses, que tenga un tumor hepático mayor de 5 centímetros y que el carcinoma embrionario esté mayor de 200. Entonces, si el paciente tiene dos o más de estos factores, definitivamente tiene que ir a la laparoscopia de estadificación si yo lo voy a someter pensando en que ese paciente con enfermedad metastásica es curable, porque se ha encontrado que enfermedad oculta y resecable en este tipo de pacientes hasta un 42%, o sea que casi la mitad de los pacientes simplemente va a ser estadificarlos y no se le podrá hacer manejo curativo. Y si es un paciente de bajo riesgo con menos de 2 factores, en este estudio que fue el realizado en el SCORE, ellos dicen que realmente no se justifica estadificarlos, que la enfermedad oculta realmente es hasta el 12% o menos del 12%. En cáncer esofagogástrico, entonces la utilidad, digamos que está dada porque es importante identificar los pacientes que tengan duda preoperatoria de cirrosis hepática, una ubicación sobre todo en los tumores de esófago de la unión que no esté clara, cuando la ubicación esté por encima o por debajo de la línea Z y no esté bien determinada por el examen endoscópico, y
cuando haya necesidad de una gastrostomía o una yeyunostomía para la alimentación preoperatoria de este paciente. Entonces se le pone su vía de alimentación y una vez se hace la estratificación laparoscópica. ¿Qué factores de riesgos tendríamos en un global como para estos pacientes con cáncer gástrico o gastroesofágico? Entonces, digamos en gástrico que fuera un cáncer del fundus, un T4 que tenga limnitis gástrica, que se identifiquen células en anillo de sello, que la patología esté como mal diferenciado, que el paciente tenga citis, un nódulo peritoneal o que la invasión de la serosa sea mayor de 5 centímetros y un tumor de más de 8 centímetros debido a que tienen mayor tasa de recurrencia para enfermedad peritoneal. Entonces, en un paciente que tengamos factores de riesgo asociados, pues deberíamos pensar, los pacientes con cáncer gástrico o cáncer de la unión, en realizar una laparoscopia de estadificación. De los que se ha encontrado de estos, ¿cuál es el que tiene menor riesgo de carcinomatosis? Definitivamente la adenocarcinoma de esófago distal. Entonces, digamos que estos dos estudios que se mencionan aquí de estos dos autores, ¿qué buscaban ellos? Como enfermedad peritoneal y enfermedad metastásica. Entonces, en los cánceres de la unión gastroesofágica se encontraba un paciente con enfermedad metastásica como factor de riesgo hasta un 42%. Si era de cualquier parte del estómago, como dicen acá, de todo el estómago, hasta un 66% de enfermedad metastásica. Que sea mal diferenciado, tiene un 36% de riesgo. Menores de 70 años, 34%, una linfadenopatía mayor de 1 centímetro, o como ellos la refieren como linfadenopatías grandes, hasta un 49%, y que sea T3 o T4, 63%. Entonces, estos dos estudios, digamos que los puse allí porque eran estudios de dos autores diferentes, pero que mostraban más o menos unos factores de riesgo similares. Este incluye los hallazgos equívocos en la tomografía, que da un riesgo pues, de enfermedad metastásica peritoneal hasta un 65%. Entonces, los pacientes con cáncer gástrico que sean T3 o T4, que no tengan ganglios linfáticos o metástasis a distancia en las imágenes preoperatorias de alta calidad, serían como la indicación para estadificar el paciente mediante una laparoscopia. Y esta tabla no es para mencionarla toda, sino es para mencionar los estudios o los diferentes autores y países donde se han realizado los estudios para cáncer gastroesofágico, y básicamente es para mirar que la variabilidad del rendimiento. Entonces tenemos pues los estudios japoneses del 2018-2017, generalmente todos concluyen en una rendimiento entre un 45 y un 47%, pero hay estudios en Francia, estudios en Reino Unido, donde el rendimiento cae hasta un 13% aproximadamente. Pero digamos que la mayoría de los estudios tienen rendimiento adecuado. Entonces, en enfermedad metastásica que no sea sospechada, hasta el 13 al 57 de los pacientes que se han sometido a imágenes preoperatorias y que son negativas, pues pueden tener enfermedad irresecable, y tenemos que la precisión según la literatura y en algunos otros estudios, pues puede ser hasta un 89 al 100% para identificar enfermedad metastásica peritoneal como enfermedad no resecable para el paciente. Falsos negativos en pacientes con cáncer gastroesofágico, se ha encontrado pues que pueden ser hasta el 11%, en unos estudios muy altos como el 44%, pero digamos que la mayoría de los estudios está entre un 8 hasta un 12, 15%, y ya hay estudios adicionales que sí se eleva al 20 al 44% de falsos negativos para enfermedad resecable gastroesofágica. Una mención al adenocarcinoma gástrico con células en anillo de sello, y es básicamente porque se ha encontrado que este tipo de adenocarcinoma, la quimioterapia perioperatoria no logra reducir el tamaño del tumor, no logra quedar que el paciente tenga una tasa de resección R0 adecuada. En un estudio que realizó este autor Cardona,
se encuentra que con estos pacientes que tienen células en anillo de sello tienen mayor probabilidad de tener enfermedad metastásica oculta, y hasta el 7.3% de los pacientes que son tratados con neoadyuvancia presentan enfermedad metastásica oculta. Y es la importancia de la laparoscopia debido a que evita laparotomías innecesarias y que en pacientes que son llevados a neoadyuvancia, repetirla debido a que se ha realizado una previa, se decidió llevar al paciente a neoadyuvancia y después de la neoadyuvancia repetirla, puede ser de utilidad debido a que ayuda a estadificar nuevamente el paciente y a tomar decisiones sobre el manejo quirúrgico. En cáncer esofagogástrico, ¿cuáles serían como las conclusiones? Indicaciones, como ya lo habíamos mencionado, cualquier parte del estómago que tenga linitis o que sean tipo 4 o estadios T3, T4, un tumor que sea grande, sobre todo mayores de 8 centímetros, que son los que más tienen riesgo de enfermedad peritoneal, hallazgos equívocos en la tomografía o ganglios linfáticos identificados deberían ser llevados. Siempre explorar toda la cavidad, y en cáncer gástrico hacen mención también a la citología. Falsos positivos entre un 0 al 17%, dependiendo del estudio que se revise, y rendimiento. En cáncer gástrico hay mayor rendimiento que en cánceres de la unión y en cáncer esofágico, debido a la mayor facilidad para la estadificación del paciente con cáncer gástrico. Complicaciones, como ya lo habíamos mencionado al inicio, menos del 1%, en estos estudios mostraban 0.4% solamente. Siempre es importante, paciente que es llevado a neoadyuvancia, estadificarlo posterior a la quimioterapia, y identificar pacientes que son buenos respondedores, que tenían citologías peritoneales positivas, recibieron quimioterapia, se toma una nueva muestra en la nueva laparoscopia y pues esto realmente ha mostrado que hay un beneficio oncológico en el paciente que ya muestra citología de líquido peritoneal negativa. Realmente falta de eficacia encontré, digamos que lo que se mencionaba en la literatura en un estudio que encontré, básicamente lo que más hacían mención eran en cánceres ampulares. Realmente en los demás, pues lo que mencionamos durante la charla, y realmente pues en otros tipos que mencionaba eran los linfomas, pero que no quise hacer tanto énfasis porque no había como, algo tan actualizado como en los que más manejamos actualmente. Bueno, este es un tema que me encanta y creo que es un tema que nosotros vamos a empezar a manejar cada vez más. En el caso de las cirugías que hacemos por laparoscopia, pues de entrada hacemos una laparoscopia no solamente de estadiaje, sino para definir bordes y para tomar muestras en el caso que necesitemos. Entonces, en la parte general, que creo que debemos resaltar, es la aplicación de los trócares. Una buena laparoscopia de estadificación tiene que tener dos cosas importantes. Primero, tener una adecuada indicación. Si nosotros de entrada ya sabemos que es un paciente que es irresecable, no se beneficia pues de una laparoscopia de estadificación, excepto pues cuando hablamos de cáncer colorectal, porque en este caso si haya metástasis hepáticas, nos ayudaría mucho para definir si en la tomografía hay duda, si esas metástasis hepáticas son resecables. La laparoscopia, como tú mencionaste, tiene pues más sensibilidad cuando las lesiones son periféricas. Entonces, en la parte general, tener en cuenta que sí tenga la indicación para hacerla. Tú ya las mencionaste todas en cada caso. La parte de los trócares, la recomendación de todas las guías es hacer una laparoscopia de estadificación completa, hacer una laparoscopia que siempre evalúe la curvatura menor, evalúe la parte vascular, aunque tiene menor rendimiento en la parte vascular que en la parte peritoneal, hay que hacerlo, hay que valorar el epiplón menor, el epiplón mayor, la transcavidad de los epiplones. Y lo otro es que para poder hacer una buena laparoscopia uno necesita al menos tres trócares, un trócar umbilical para la cámara y dos trócares de 5 milímetros. Esos trócares de 5 milímetros, ideal siempre hacerlo sobre la línea media. En el Pablo, todos los pacientes que van para cirugía gastrointestinal se les hace laparoscopia de estadificación.
Creo que hay varias cosas para mejorar en esa parte general y que se pueden conversar y que se pueden realizar. Uno es tener la opción de una biopsia por congelación, y si uno acomoda al paciente y el paciente es selectivo, se les puede, o sea, se puede tener. Ya lo hemos hecho con pacientes recientemente. Lo otro es mejorar un poquito la parte de la técnica para hacerlo también costo efectivo. Por ejemplo, si vamos a hacer si es cáncer gastrointestinal, pues gástrico, y vamos a hacer levantamiento del epiplón, pues hay que buscar la manera de hacerlo inicialmente solamente con hook, para que si no se hace la laparotomía con la resección gástrica completa con el vaciamiento, pues que se pueda realizar solamente con el hook, y la laparoscopia queda a muy bajo precio, para que sea también vendible para las EPS, porque no nos digamos mentiras, siempre preguntan lo mismo, ¿cierto? Lo otro es, en la parte general, siempre deberíamos tomar un citológico, porque como tú mencionaste, del 10 al 17%, de lo que uno macroscópicamente ve que es resecable, cuando se hace el citológico sale positivo, y eso lo que le va a indicar a uno no es que no haga la cirugía, porque yo creo que si se demora, lo que le va a indicar a uno es la supervivencia de estos pacientes. Si uno tuviera biopsia por congelación y en un cáncer gástrico, que en teoría es resecable, la citología fuera positiva y se tuviera en el mismo tiempo quirúrgico, sí cambia la conducta quirúrgica. Pero como la mayoría de los que tenemos los tenemos después, entonces creo que siempre hay que tomarlo para ver, porque entonces después dicen, no, no quedó mal operado. No es que haya quedado mal operado, sino que de entrada el paciente estaba con citológico positivo. Eso me parece para resaltar. En el caso del cáncer pancreático, tú mencionabas, y el problema ahí es con el CA 19-9, que hay muchos puntos de corte. Entonces hay unas guías que hablan de punto de corte de 100 unidades mililitro, otros de 200 y otros de 150. Pero el resumen es, un paciente que por imágenes es resecable, nosotros tenemos la ventaja que tenemos endosonografía, que para mí es muy superior incluso a la laparoscopia diagnóstico para resecabilidad vascular específicamente, y para metástasis intrahepáticas también es superior cuando están ubicadas en el lóbulo izquierdo. Pero entonces, si tenemos un paciente con cáncer pancreático diagnosticado, siempre debemos tomarle CCA 19-9, porque si por imágenes y por endosonografía es resecable, pero tiene de entrada un CA 19-9 mayor a 200, la probabilidad de que sea irresecable es muy alta, no solamente dependiendo del tamaño, que también lo tomaban ahí como más de 3 centímetros, sino que el CA 19-9 nos puede indicar que tal vez, y lo vemos mucho con el doctor Augusto, que hace cirugías muy grandes en Villa Pilar, vemos que con alguna frecuencia, más o menos el 25% de los pacientes, 30% cuando ingresan a sala, finalmente definimos que no es resecable por el compromiso peritoneal, que no se puede ver con tomografía. Las lesiones menores de 5 milímetros no van a salir en ninguna imagen, incluyendo la resonancia, no es capaz de definirlas. Eso en cuanto al pancreático. Les quería decir, ¿qué más? En cuanto al cáncer de vesícula, tú decías que cuando estaba la vesícula se podía, claro, pero cuando se le ha hecho una colecistectomía y luego se va a hacer, yo creo que ya es muy difícil, y ya no se beneficiaría mucho de la paroscopia de estadiaje. Debería tener la vesícula in situ, y la verdad es que nosotros lo que encontramos es que las ecografías son tan regulares que siempre que entramos dice como colecistitis crónica, o ¿cierto? Porque la ecografía de pronto tiene muchas limitaciones en cuanto a cáncer de vesícula, o simplemente la refieren como escleroatrófica o pared de más de 10 milímetros, y lo que nos encontramos cuando vamos a hacer la laparoscopia, pero la colecistectomía, ¿sí? No es que lo programemos como la laparoscopia de estadiaje. Y en el cáncer gástrico es donde más tiene beneficios la laparoscopia de estadiaje. Tú, como decías ahorita, hasta el 25% se cambia la conducta, y también tiene muchos beneficios, no solamente para tomar el citológico, para tomar la decisión quirúrgica, sino que en el caso de los pacientes con tumores muy grandes que no van a ser candidatos a paliación por endoscopia, por laparoscopia también se puede hacer una gastroentero de manera segura, y creo que deberíamos emplearla más. Nosotros, digamos, en el hospital que estamos haciendo colon por laparoscopia, lo primero que hacemos cuando entramos a la cavidad es revisar, pues, que sea resecable, y revisar como en qué condiciones está el peritoneo parietal, el peritoneo visceral, la masa, pues, de qué tamaño es, qué compromiso tiene hacia el retroperitoneo, y creo que nos ha ayudado mucho en el manejo de los pacientes y en la toma adecuada de las decisiones. No sé de pronto qué otro doctor quisiera aportar más en su experiencia.
No, pues Erika acaba de hacer un excelente resumen de todo. La presentación está muy clara de cuáles son las indicaciones en cada uno de los tumores. Esto, como dice Erika, hay que protocolizarlo y hay que venderlo a las EPS porque a veces ellos no entienden por qué una laparoscopia primero y después una cirugía. Y esa es una de las razones por la cual en muchos centros primero se hace la laparoscopia y después en un segundo tiempo la cirugía cuando no se tiene toda la logística para la biopsia por congelación y para tomar estas muestras que de una u otra manera van a cambiar la conducta. Pero sí es claro pues que ahora muchas laparotomías innecesarias y eso pues le disminuye morbilidad a los pacientes. En colon y recto lo que menciona Erika no es mucho lo que cambia, pero sí uno hace siempre una revisión de toda la cavidad antes de iniciar el procedimiento de resección y si hay que tomar muestras adicionales pues esa es la mayor utilidad. Pero en gástricos sí es claro que puede cambiar la conducta, en páncreas y en todos los otros tumores que ya mencionamos. Gracias, profe. Doc, por ahí el doctor Sergio pregunta, actualmente en la paroscopia de estadiaje, ¿qué conceptos se tiene en cuanto a la valoración del índice de carcinomatosis peritoneal para considerar que los pacientes puedan ser candidatos a peritonectomía más IPEC? ¿Cuándo, a pesar de encontrar metástasis, considerar posible este tipo de manejos? Pues si quieres respondes tú o si no respondo yo, dime. No, hágale, doc, porque yo en lo que Bueno, revisé, realmente no vi lo de peritonectomía, pues bueno, en los artículos que... perfecto. Lo que pasa es que ese ya es un capítulo como muy específico. La peritonectomía con ¿cómo es que se llama? Hipertérmica, porque se me olvida HIPEC, quimioterapia intraoperatoria con HIPEC. hipertérmica, que es el HIPEC, sí, disculpen. Se realiza y donde más tiene beneficio es en cáncer gástrico, ¿sí? Es donde más ha mostrado y en ovario. Ahora, ¿cuál es el punto de corte y por qué es importante la laparoscopia de estadificación? Y sí es muy importante, porque se deben valorar los 4 cuadrantes, la base del mesenterio, el ligamento, como lo mencionaba ahorita eh, Álvaro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes definen si son menores de 5 milímetros, de 5 milímetros a 5 centímetros, sí, o mayores de 5 centímetros, eso les da un número, ¿sí? Creo que el máximo es 39. Eso es una tablita muy fácil que se consigue en Google. Cuando ustedes estadifican a ese paciente como irresecable con carcinomatosis peritoneal, es muy importante en cáncer gástrico que definamos cuáles son o sea, lo que está comprometido para saber en total cuánto le da de índice de carcinomatosis. ¿Por qué? Porque hay unos estudios con más o menos 16 de índice de carcinomatosis, pero en general se tiene que los pacientes que son candidatos a HIPEC y que son pacientes jóvenes, que son pacientes, digamos, que van a aguantar una cirugía de 18 o 20 horas como esta, se pueden mandar para cirugía oncológica. En el caso de Colombia, creo que lo están haciendo solamente en Medellín lo están haciendo y en Bogotá lo están haciendo, y son pacientes que si tienen índice de carcinomatosis peritoneal menor a 20 y son pacientes que no tienen comorbilidades importantes, van a ser, o sea, candidatos a entrar en ese protocolo. Entonces, sí es muy importante que cuando definamos, no, paciente irresecable por carcinomatosis peritoneal, si es cáncer gástrico, que es el que más tiene evidencia hasta el momento, describamos, está comprometido tales cuadrantes, las lesiones miden entre tanto y tanto, y al final, índice de carcinomatosis peritoneal, por ejemplo, 12. Entonces, ese paciente sí se beneficiaría de mandar. ¿Cuál es la recomendación? Que si usted ya definió que tiene una carcinomatosis peritoneal, le toma una biopsia de aumento, por ejemplo, para confirmarla, y le toma el índice de carcinomatosis, pare, no haga el resto de la cirugía, sino mándelo para que ellos hagan la cirugía completa, más la peritonectomía, más la quimioterapia hipertérmica intraoperatoria, porque ahí es cuando más se benefician. Entonces esa es como la recomendación, pero sí, es válido, y en carcinomatosis con índice de carcinomatosis peritoneal menor a 20 son candidatos, Sergi. ¿Alguno de ustedes ha hecho acá la paroscopia de estadiaje? Pues además de cuando entramos por la paroscopia para hacer colon, por ejemplo en un gástrico o que les haya tocado, porque vean, yo sí he hecho acá en los pacientes que a uno le parece muy cantado que tiene carcinomatosis, pero que la tomografía no lo refiere. Entonces son pacientes muy mayores, con ascitis, con sarcopenia, con pérdida objetiva de 15, 20 kilos, ganglios, lo que mencionaba ahorita Álvaro, ganglios grandes, que interrogan linitis. Esos pacientes, así diga la tomografía que es resecable, casi que la gran mayoría
finalmente con la laparoscopia de estadificación se define que no es operable. Y yo creo que sí deberíamos usarlo un poquitico más en pacientes seleccionados. Lo que pasa es que yo creo que de pronto, eh, como cirujanos, de pronto hemos abandonado mucho esa buena costumbre. Ya Álvaro ahorita dijo los criterios que se deberían de tener en cuenta para una laparoscopia de estadiaje en cada una de las lesiones neoplásicas, pero creo que hoy en día y en muchos lados, muchos nos conformamos o nos convencemos pues como con las conductas de los pacientes, solo con los hallazgos tomográficos. Y es muy claro que existen lesiones que a pesar de que la tomografía dice que son resecables, que no existe, digamos, compromiso peritoneal, compromiso ganglionar a distancia, o que incluso las lesiones sí son resecables pues como tal. Cuando entramos a una intervención quirúrgica, en realidad lo que encontramos es otro panorama, o encontramos carcinomatosis extensa, o encontramos enfermedad ganglionar muy avanzada que obviamente ya van a implicar un pronóstico muy malo para el paciente, o incluso encontramos lesiones que son irresecables. Siempre en la preparación de un paciente oncológico, como lo hemos aprendido allá en nuestra escuela de la Universidad de Caldas, con nuestros profesores y con la literatura estudiada, siempre hemos evaluado en los pacientes el estado nutricional, si hay compromiso metastásico o no, obviamente la preparación nutricional del paciente preoperatoria, si hay ascitis o no, el compromiso ganglionar, bueno, etcétera, todas estas cosas, pero siempre basados mucho como en estudio tomográfico. Yo creo que por protocolo casi nunca lo hemos tenido en cuenta o hemos tenido pues presente hacer una laparoscopia por protocolo en los pacientes que tengan el criterio. Y creería que eso debería ser algo en lo que deberíamos incursionar todos como cirujanos y de pronto incluir en los protocolos de manejo oncológico. Pensaría yo que sería algo muy valioso. Y por eso creo que no es tan frecuente que lo hagamos. Sí, de acuerdo. Y ya para terminar, quería hacerles como la última anotación, y es que nosotros siempre que encontramos ascitis lo mandamos para estudio, pero recordar que cuando vemos un compromiso ganglionar extenso con tumores muy grandes, también hay que mandar el estudio de citología del líquido peritoneal. Si no hay, la recomendación es infundir 100 centímetros de solución salina en la pelvis, esperar unos 5 minutos y tomar esa muestra y enviarla. Por lo que yo les decía ahorita, porque entonces llega el paciente a los 2 meses con una recidiva y siempre la culpa es del cirujano, pero no, muchas veces así no sea macroscópica la citis, si hay compromiso peritoneal, como lo dijo Álvaro, el estadio ya se debe determinar como 4. Así esté operado, la supervivencia va a ser igual a los de estadio 4. Entonces, no solamente, o sea, cuando hacemos la laparoscopia de estadiaje, si encontramos líquido, obvio mandarlo, pero si no encontramos y tenemos alta sospecha, y debería hacerse, ¿no? O sea, hace parte de la laparoscopia de estadiaje, ¿no? Ese estudio del líquido peritoneal. Bueno, feliz noche, que estén muy bien, Dios los bendiga.